Con permiso, diputada presidenta. Somos testigos de la interrupción de actividades, manifestación y toma de edificios públicos por parte de los maestros de telesecundaria, primaria y preescolar, mejor conocidos como maestros estatales. Es decir, que tienen una relación vigente con el gobierno del estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Educación y Cultura, quienes reclaman la falta de pago de parte de su salario, como lo es el bono de rezonificación, que es una prestación que se paga desde el año 2010 como parte de la segunda quincena del mes de octubre de cada anualidad. El bono en mención es un derecho laboral adquirido, pactado expresamente y presupuestado, por lo que no existe duda respecto del derecho de los maestros a su cobro, como tampoco podemos cuestionar el derecho de los trabajadores de la educación estatal a manifestarse pacíficamente como lo hacen, en reclamo de las prestaciones no pagadas en tiempo y forma, siendo además un derecho humano que en su favor y de todos los mexicanos consagra la Carta Magna. Durante el periodo de gobierno que encabeza el licenciado David Monreal Ávila, ha sido práctica recurrente de la Secretaría de Educación y Cultura, así como de la Secretaría de Finanzas, el retraso en el pago de salario y prestaciones que lo integran a los maestros estatales, violando sus derechos humanos y laborales, siempre con el argumento de que carecen de recurso disponible y que la federación se retrasa en la administración de los mismos, dejando de cumplir con sus obligaciones como patronal, generando la necesidad de paro de actividades de forma legítima para reclamar el cumplimiento de pago y respeto de sus derechos laborales, sin dejar de mencionar el daño que se ocasiona a la educación de la entidad por la suspensión de clases a miles de niños y niñas zacatecanos y zacatecanas. Es frecuente escuchar a los funcionarios de la llamada nueva gobernanza tratando de justificar la falta de pago con argumentos indebidos, ilegales, con violencia política y que denotan falta de conocimiento jurídico y administrativo, que implica una falta de respeto y violación de derechos flagrante en contra de los trabajadores estatales de la educación. Salario en su totalidad de conceptos. Salario es la totalidad de conceptos que se pagan a un trabajador por su desempeño laboral, por lo que la falta de pago de cualquier prestación legal o contractual implica la falta de pago de salario íntegro, sin ser posible separación legal, atendiendo a la definición y al criterio jurídico expresado por la Constitución, leyes secundarias y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso de lo preceptuado por los artículos 5 y 123, apartado A, fracción sexta de la Carta Magna, artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria en materia laboral burocrática, artículos 57 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, que contienen normas protectoras del salario de todo trabajador, que prohíbe descuentos, retenciones o falta de pago de salarios y prestaciones laborales, que establecen como obligación del patrón el pago de los emolumentos para los trabajadores como contraprestación a su desempeño laboral en la fecha, lugar y forma convenidos. Por lo anterior, el criterio expresado por los funcionarios de gobierno del Estado en los medios de comunicación de que se paga el salario y lo pendiente son bonos y prestaciones adicionales es desacertado, considerando que la norma jurídica lo señala como parte del salario de los maestros. Respecto a la retención de salario o parte del mismo, las disposiciones legales de la materia prohíben categóricamente, tal y como lo preceptúa el artículo 123, apartado A, fracción sexta ya citado, y lo replican los artículos 63 y 69, fracción tercera de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, pues nadie puede ser privado de su trabajo sino mediante resolución judicial y solo podrá retenerse el salario en los supuestos previstos por la ley, sin dejar de mencionar que constituye incluso un delito contra el trabajo y la previsión social
tal y como lo señalan los artículos 353 y 354 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Por lo que el señor gobernador, el secretario de Finanzas y la secretaria de Educación y Cultura deben actuar con prontitud, con estricto apego a la legalidad y no transgredir las leyes que consagran protección para el salario y prestaciones de los maestros, evitando con ello la comisión de delito y causar daños y perjuicios de difícil reparación, porque se deja a los maestros en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia y de sus dependientes económicos. Hemos escuchado también en declaraciones del secretario general de Gobierno que los sindicatos que representan a los docentes y los propios afectados deben ir a gestionar el recurso para el pago de su salario y prestaciones ante la Federación, situación que me parece en extremo irresponsable, puesto que la obligación de los maestros es cumplir de forma eficiente con el trabajo contratado, es decir, educar a los niños y jóvenes zacatecanos, y lo hacen de forma extraordinaria. Cumplen con sus obligaciones laborales y por lo tanto devengan su salario y prestaciones. Es obligación de la patronal el pago puntual de salario y prestaciones legales y contractuales a los trabajadores estatales de la educación, por lo que quiere decir que quien debe gestionar los recursos faltantes en su caso lo es el propio gobierno del estado y no los trabajadores. La falta de recursos para cumplir con los compromisos adquiridos como patrón obedecen a un defecto en la gestión e ineficiencia en el desempeño de su cargo encomendado. Los docentes estatales no tienen relación laboral con la Federación y por lo tanto nada tienen que reclamarle a ese nivel de gobierno. Por lo anterior expresado, quiero desde este pleno de la 55ª legislatura del Estado de Zacatecas expresar mi reconocimiento a la labor que realizan los maestros estatales y mi solidaridad con el movimiento de reclamo que mantienen. Hago un llamado respetuoso al gobernador del estado, David Monreal Ávila, y a la secretaria de Educación, María del Carmen Salinas Flores, para que se realice de inmediato el pago de rezonificación que le adeuda a los docentes estatales y realicen de manera responsable y oportuna las gestiones de recursos para que se cubra en tiempo y forma el salario y prestaciones que lo integran a los trabajadores de la educación del estado de Zacatecas. No podemos llamarnos aliados de la educación y buscar su progreso si tenemos maestros lastimados en sus derechos, reclamando una y otra vez el pago de salario y prestaciones laborales que se ganan con su pulcro desempeño diario. Hago también un llamado para que se respete el derecho humano de los trabajadores docentes a manifestarse de manera pacífica como lo hacen, en reclamo de su salario no pagado de forma íntegra, para que cesen las amenazas por parte de directores de región, supervisores y directores de planteles en contra de los manifestantes. Conmino, por último, a los padres de familia, docentes federales y de subsistemas de educación con presencia en la entidad y en la sociedad zacatecana en general, al pronunciamiento solidario de apoyo a los maestros estatales hasta en tanto obtengan el pago de lo reclamado por ser justo y legítimo su reclamo y derecho. Es cuanto, diputada presidenta. Dayan Cruz, para Gracias, Hechos. diputada. Para Hechos, López García. Para Hechos, Carlos Peña. Isadora Santibáñez, para Hechos. López, Renata Ávila, también para Hechos. Peña, Isadora, Renata. Ok, la diputada Dayan, el